Mañana ponemos en tus benditas manos el tema siendo como niños. Señor, tú háblanos a través de la hermana Helen Montero. Úsela en el nombre de Jesús. Las palabras que le vayas a poner en su boca que nos darás en este día. Hoy que la llevemos a la práctica, y no tan solo a la práctica, Señor, sino que la llevemos a toda persona, Señor, que no te conozca, para que tu gloria sea manifiesta en cada una de ellas. Que esas palabras sean lámpara a tus pies, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, amado. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Esta mañana tenemos nuestra hermana Helen con el tema siendo como niños. Dios le bendiga, los micrófonos son todos suyos. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria al que vive y reina para siempre. Qué bendición, qué privilegio. Gloria a Dios. Tremenda responsabilidad de poder conducir en los siguientes minutos en una exhortación, la cual yo considero poderosísima. Siendo como niños. Inmediatamente uno escucha el tema, uno comienza a dilucidar nuestra mente. Siendo como niños. Hay características inherentes en los niños, hay características particulares. Y las que somos mamás somos las primeras en que comenzamos a pensar en esas características. Pero vamos a irnos inmediatamente a la palabra y vamos a ver en breve esas características y que el Señor comience a revelarte algunas de ellas. Y si las deseas compartir en el chat, muy bien puedes irla compartiendo, porque hay características en los niños muy particulares. Vamos a ver qué dice Lucas 18, el 15 al 17. El tema dice, Jesús bendice a los niños. Dice el verso 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Gloria a Dios. Aquí hay dos cosas que vamos a tomarlo en cuenta. Y la primera es esta y es muy importante. Lo primero es que los cuales viendo los discípulos les reprendieron. Los discípulos. Estos discípulos fueron quienes impidieron que los niños se acercaran a Jesús. Vamos a ver qué significa discípulo. Discípulo es un aprendiz, alumno, hermano. Dice acá. Es uno que se convierte en alumno, que discipula. Es como matricular un erudito, discípulo, alguien docto. Y si vemos de una forma particular, si alguien docto es quien impide el camino, nosotros vamos a tener que evaluarnos como discípulos de Jesucristo, a ver de qué manera estamos impidiendo el camino de estos niños. Esa es la primera nota, pero no es donde nos vamos a quedar hoy. El discípulo. Vamos a ver otras versiones que van a traer mayor luz en el tema. Vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, en signo de admiración, pues el reino de Dios pertenece a los que son como los niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Aquí se comienza
a complicar el asunto. Estamos hablando de las palabras en rojo en nuestras Biblias. Todo el que tiene una Biblia de estudio sabe que las palabras de Jesús están escritas en rojo. Estamos muy acostumbrados a escuchar estos versos bíblicos en la presentación de niños, cuando se van a orar por los niños. Y siempre exhortamos a que acerquemos, a que le permitamos a los niños acercarse. Y lo usamos como una referencia de liderazgo y demás. Pero aquí hay algo que Jesús dijo sumamente importante. Aquí hay unas advertencias de los labios mismos de Jesús. Y tenemos que ver también a quiénes se lo decía. Se lo decía a sus discípulos de una forma principal, que era quienes los distanciaban. Pero también aquí estaban los padres. Dice el verso 17, y lo vuelvo a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver otras versiones, pero repito esta. Les digo la verdad. El que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca. Mira qué atrevida. Esta versión utilizó la palabra nunca entrará en él. Pero no nos vamos a quedar en esta versión, sino vamos a ver otra. Aquí tenemos la versión ampliada. Yo sé que ya el Espíritu Santo comenzó su maravillosa obra de examinar. Y ahora vamos a ver más. Dice la versión amplificada clásica. Dice el verso 15, Lucas 18, del 15 al 17, seguimos ahí. Ahora bien, también le traían incluso niños pequeños para que los tocara, y cuando los discípulos se dieron cuenta, los reprendieron. Pero Jesús los llamó a los padres diciendo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no acepta, recibe y acoge, se está poniendo bueno el asunto, el reino de Dios como un niño pequeño, de ningún modo entrará en él. Esta versión nos dio 3 palabras clave, que son en las que vamos a meditar. Acepta, recibe y acoge. Hermano, si tú y yo no aceptamos, ni recibimos, ni acogemos el reino de Dios como un niño, de ningún modo. Hace un momento en la versión que acabamos de leer nos dijo nunca. Y aquí no están diciendo de ningún modo. Bueno, si los que están ayudándonos con estas traducciones están equivocados, aquí veo coincidencias y se nos está complicando el asunto. En el mensaje vi algo particular, pero estamos viendo que los discípulos era que hacían este ejercicio. Dice Lucas 18, del 15 al 17, la versión El Mensaje. La gente le llevaba bebés a Jesús con la esperanza de que los tocara. Cuando los discípulos lo vieron, los ahuyentaron. Jesús los llamó de vuelta. Dejen a estos niños en paz. No te interpongas entre ellos y yo. Estos niños, dice la traducción, lo tradujo de esta manera, son el orgullo, pero yo diría, son los que hablan del reino de Dios y la alegría del reino. Oigan esto. Son los que se parecen al reino y son la alegría del reino. Y oiga como le dice, fíjate en esto. A menos que aceptes el reino de Dios con la sencillez de un niño, nunca entrarás. Aquí nos repitieron el nunca. Vemos que los discípulos, cuando les dije que busqué el significado de discípulo, estábamos viendo que discípulo es una persona docta, es un aprendiz, es un estudiante, es quien está aprendiendo, pero es quien le está impidiendo que la alegría del reino sea la que se acerque al Señor. Pero nos vamos a basar más en el cómo. Hay que ser como niños. Porque si algo vamos a hacer esta mañana es comenzar a meditar cuáles son estas características de un niño. Si usted desea puede ir, si usted identifica alguna característica, las que son mamá, abuelita, tía, pueden comenzar a identificar algunas de las características. Miren, los niños, empezando por ahí, los niños no tienen agendas ocultas. Los niños
son, cuando examinamos todas sus características, cuando examinamos cómo ellos son, hay algo en particular, que fue lo que me llamó la atención a mí. Son inocentes, gracias a la. Son inocentes. Y sí, son frágiles. Pero Jesús no está diciendo algo importante. ¿Cómo? No está hablando, estoy segura que no está hablando de las pataletas de un niño o como dicen en muchos países, perretas. Me parece muy gracioso. O perreta. ¿Cómo, niños? Pero hay algo particular en la inocencia de un niño. Miren, cuando yo busqué su significado, dice, es la condición del que está libre de culpa o de pecado. Dice en el ejemplo, todo acusado tiene derecho a la presunción de inocencia. Aleluya. Cuando yo he leído esto, dice, condición del que está libre de culpa o de pecado. ¿Y qué es lo que? Amén, Rebeca, sinceros, amorosos. Vamos a ver qué tan importantes son esas palabras ahora. Amén, Lau, sin rencor. Aleluya. Así es, Unei, enseñables. Aleluya. Ahí están apareciendo los como niños reales. Pero tú y yo vamos a hacer un examen hacia adentro tan profundo que vamos a verificar en nosotros qué tan frágiles somos, qué tan sin rencor somos, qué tan sinceros somos, qué tan amorosos somos, qué tan enseñables verdaderamente somos, porque nosotros estamos claros cuáles son esos cómo de Jesús, pero tú y yo vamos a tener que hacer un examen donde vamos a verificar qué tan verdaderamente así somos. ¿Sabes qué ocurre algo? En la palabra inocente, que es la que nos va a dar parte para entender esos cómo que le interesan a Jesús encontrar en nosotros. Dice, les repito, inocencia, condición del que está libre de culpa o de pecado. En la inocencia, nosotros perdonamos. Usted no ha visto a los bebés cuando agarran y nos dan un golpe sin querer. Nosotros los escuchamos sin averiguar. ¿Saben por qué? Por la inocencia. Pero ¿por qué a nosotros los adultos no somos tan excusados, tan en automático cuando hacemos algo así? ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos una maquinación que no es como la de los niños. Yo estuve leyendo y escuchando, decían que los miedos son aprendidos. Usted sabe que en el transcurrir de nuestros años, en cada año que aprendemos a vivir, lo que hacemos es que le enseñamos a los niños miedos y nosotros aprendemos miedo. Aprendemos miedos al fracaso, aprendemos miedo a ser rechazado, aprendemos miedo a ser botado del trabajo, aprendemos miedos a no aprobar una asignatura, aprendemos miedos y enseñamos miedos. Y queremos que la conducta se rige por estos miedos aprendidos. Pero yo le preguntaré algo. ¿Un niño tiene miedo? Yo he visto niños tomar insectos que tú y yo preferiríamos mantenernos bien lejos. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Incluso si no, ¡ay, suéltalo! Y tiramos un chirrido y hasta los espantamos y le enseñamos miedo a eso. Entonces, aprendemos miedos todos que están fuertemente sustentados con las conductas de la sociedad y las costumbres en las cuales vivimos y nos regimos por ellos. Y nos volvemos medio sinceros porque tenemos miedo a ser rechazados si somos muy sinceros y nos volvemos medios amorosos porque no me quiero presentar muy vulnerable y nos volvemos medio sin rencor porque no necesito que nadie sepa mis sentimientos. Bendito Dios. Y nos volvemos, gracias Unai por él, confiados. Y no confiamos, dudamos. Ay, usted no sabe lo que el Señor estuvo tratando anoche conmigo. A mí misma me dio mi espanto y comencé yo con otro examen más profundo del que había hecho. Yo me estaba diciendo que la mayoría de nuestras frustraciones que tenemos hasta la fecha, justamente es por estos miedos aprendidos. Porque no hemos apartado de no confiar, de la honestidad, de la sinceridad, de la verdad. Y vivimos a medias.
Y cuando el Espíritu Santo hace su obra en nosotros de examinarnos, nos encuentra con un fruto a medio manifestarse, porque nos falta inocencia. Pero no todo está perdido. Calma, mis hermanos. Hay un ejercicio que el Espíritu Santo me mostraba que podemos hacerlo. Y nos vamos a dar cuenta de algo importante durante este ejercicio, porque no ha pasado cuando caminamos en las calles, en las plazas, cuando hay personas que no en la iglesia. Este ejercicio no lo hemos hecho en la iglesia. Este ejercicio lo ha pasado es en la calle, cuando tenemos que compartir con nuestras familias que todavía no vienen a los pies de Cristo, o en la calle interaccionando, o quizás en un mismo restaurante. Inmediatamente escuchamos una persona decir una mala palabra, una palabra fuerte, una palabra descompuesta. Nuestro oído inmediatamente hace esto. El Espíritu Santo nos está haciendo progresivamente inocente con lo que comenzamos a postrar delante de Él. Él nos va haciendo inocentes. ¿Por qué nos encontramos esa palabra que quizás antes era quizás una palabra común incluso en nuestros labios? Nos damos cuenta que al otro pronunciarla, nosotros somos, wow, qué palabra tan fuerte. O cuando hemos escuchado niños en la calle que dicen palabras más grandes que tú y que yo juntos. Y nosotros, wow, mijo, pero no digas esas cosas. Y somos capaces hasta de corregirlo y exhortarle a no hablar de esa manera, que se ve esa palabra muy grande en sus labios. Porque la inocencia ha comenzado a permear nuestros oídos y nuestra mente. Y ya hay cosas en las cuales el Espíritu Santo ha comenzado a ejercitarnos. Pero hay cosas en las cuales vamos a tener que pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón para que nos pueda volver un corazón inocente. Porque todavía maquinamos, todavía tenemos reservas. Ay, Señor. Reservas. Todavía servimos al Señor con reservas. Cuidado, que no me vaya a dañar. Me involucro, pero no mucho. Me involucro, pero no tanto. No voy a hacer cosas. Aquí hay problemas de liderazgo. Aquí hay problemas, pero tenemos reservas, miedos aprendidos. Hemos visto cosas, hemos visto demasiado, pero no nos hemos desintoxicado de eso tanto que hemos visto y hemos escuchado. Y debemos postrar el corazón delante de Él para que Él pueda continuar haciendo esta obra de inocencia, para que podamos ser como niños. Gloria a Dios. Miren otro significado que encontré de inocencia. Este me gustó. Falta de malicia, mala intención o picardía. Mira un ejemplo, el ejemplo me llamó mucho la atención. Tiene esa mirada que atribuye inocencia a los niños. Nosotros vemos esa mirada, aleluya. Vemos esa mirada inocente en los niños que incluso nos atrae, qué lindo este niño, y lo cargamos y lo apechurramos y queremos estar a tiempo con ellos porque vemos esta mirada. Ya cuando estamos más grandecitos, nos separamos un poquito, pero cuando son más pequeños vemos esa mirada tan inocente. Yo le decía, Espíritu Santo, pero ¿será posible que podamos ser restaurados así? Y me hizo entender que sí, que es posible, pero es posible conforme nosotros permitamos que estos miedos aprendidos comiencen a desaparecer, y solamente desaparecen conforme tú y yo nos dejamos permear por la palabra. Conforme la palabra ha sido revelada y tú y yo le pedimos al Espíritu Santo, esto es posible, porque si Jesús dijo, ay, Padre eterno, es que vamos a leer esa partecita de ese verso bíblico de nuevo. Es que lo vamos a leer. Es que si miramos esa partecita, como dice la Nueva Traducción Viviente, en el verso del 16, entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece. Oigan, ¿a quién pertenece? Usted y yo, que la que no creemos en que estamos en el reino de Dios y todavía estamos a medios. Pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Amado, a mí me puso esto en alerta y advertencia. Amén, así es, esa transparencia. Donde se recuerdan que del principio les hablé de las agendas ocultas.
Nosotros somos los que estamos siempre, nos están diciendo algo y estamos pensando en otra cosa, en cómo nos vamos a zafar de eso que se está hablando, o en cómo lo vamos a hacer más fácil para nosotros, porque nosotros somos amigos, como decimos aquí en Dominicana, de los mangos bajitos. Pero el niño no tiene agenda. Él no escribe sus expectativas. Él no tiene demanda clara, más la que tú y yo le enseñamos a tener. Él no tiene exigencias. A mí me había dicho el Señor que mis expectativas eran las que me tenían como estaba. Los niños no tienen una expectativa clara. Los niños tienen expectativa de lo que tú y yo les sembramos. No, tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Nosotros les sembramos esa expectativa y ellos tienen expectativa de eso, de que le vaya bien, porque tú y yo le exigimos buenas notas. Ellos no saben lo que significa tener buena nota para ellos. Un 50 y un 100 es exactamente lo mismo. Pero tú y yo le decimos y le exigimos y demandamos nuestras expectativas. Es un 100. Yo no acepto menos de ahí. Pero Helen, eso es lo que yo aprendí. Justamente eso que hemos aprendido, necesitamos que la palabra. Ay, pero Helen, yo escudriño profundamente la palabra. Yo te puedo decir lo que significa en griego, en hebreo, en arameo. Pero si tú no has permitido que la palabra te escudriñe a ti y tú le escudriñaste y nada más, bueno, no hace mucho. Se lo digo personalmente. No hace mucho, porque podemos escudriñar profundamente la palabra, pero si no le damos paso a que esa palabra que tú y yo hemos escudriñado venga para atrás y nos escudriña a ti y a mí, a ver qué hay ahí. Estamos lejos de ser como niños. Estamos lejos de que esa inocencia y esa humildad que se manifiesta, esa transparencia en la que hemos detectado en la mirada de un niño, se manifiesta en nosotros. Nosotros somos así de transparentes. Nos vemos así. Bendito Dios, aleluya, gloria al que vive y reina. Vamos a ver, encontré algo súper interesante. En la versión La Voz de Lucas 18, del 15 al 17. Dice, algunas personas trajeron niños a Jesús esperando que Él los tocara en bendición. Los discípulos los reprendieron por hacerlo, pero Jesús llamó a la gente. Dice Jesús, dejad que los niños pequeños vengan a mí. Nunca los obstaculices. ¿No te das cuenta que el reino de Dios pertenece a aquellos que son como niños? Puedes estar seguro de esto. Si no recibes el reino como lo haría un niño, no entrarás en él en absoluto. Oigan, esta versión no lo puso. No entrarás en absoluto. Las palabras de Jesús nos ayudan a ver las cosas desde otro punto de vista. La palabra de Jesús nos trae examen verdadero. Es la palabra que nos examina por dentro. Y nosotros vamos a tener que examinar qué tanto hemos recibido el reino de Dios como ellos. Porque hay muchos de nosotros que decimos que sí, nosotros somos parte del reino de Dios, somos sus hijos. Pero cuando comenzamos a examinar esas características que hemos escrito y mirámosle profundamente, porque tú te crees sincero porque tú eres capaz de decirle 3 verdades a alguien en su cara. No, mi amor, eso no es sinceridad. Tú eres sincero cuando puedes abrir tu corazón, no cuando tú puedes abrirle de una forma obligatoria el corazón a alguien más. Eso no es sinceridad. No, yo le digo lo que pienso a cualquiera y en su cara. Yo se lo digo. ¿Eso es sinceridad? No, amor, eso no es sinceridad. Eso, dependiendo cómo está la persona, podría ser hasta crueldad. Y eso es otra cosa. Los niños pueden ser muchas cosas menos crueles. Ah, no, pero los niños se empujan. No, pero tranquilo, que eso no te debate, que es exactamente como niño. Dijo, ¿cómo? Y las características específicas de él. Porque Jesús se encontró aquí en la tierra que los niños se parecían más al corazón de Dios que los más adultos, como nosotros. Hay un verso importantísimo que también sube el estándar a lo que estamos viendo y está en Mateo 18, del 1 al 4. Miren qué pasó aquí. Miren cuál es el subtítulo. ¿Quién es el mayor? Dice el verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo,
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Wow. Eso es Jesús hablando. O sea que había una constante circunstancia con los discípulos. Oiga, los discípulos en este momento tenían una pugna entre ellos de quién era mayor. Y aquí Jesús les dio un poquito de luz. Miren cómo dice esta versión. A mí me gustó muchísimo. Voy a mostrar. La traducción lenguaje actual dice, oigan cómo dice este subtítulo, ¿quién es el más importante? O sea, este era el debate entre los discípulos. Los discípulos estaban hablando entre ellos, ¿quién sería el mayor? Dice el verso 1, en la traducción al lenguaje actual, dice, en esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. ¡Aleluya! O sea que nuestra vida dista de alguien que pertenece al reino de Dios. Mire cómo continúa diciendo. Ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Bendito Dios. Aquí se nos puso, pero aquí está Jesús hablando de lo mismo. Oye, ahí no le estaban llevando niños a Jesús. Para que vayamos al punto que vamos. Ahí no le estaban llevando niños a Jesús, los discípulos no se lo impidieron, ese no es el caso en este momento. Los discípulos tenían una pugna de quién era el más importante, de quién era el mayor, y Jesús le puso en medio un niño. Y Jesús le dice en esta versión, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. O sea que tú y yo vamos a tener que hacer un examen de cómo estamos viviendo hoy, que no habla de él. Hoy, como estamos viviendo hoy, todavía no habla de como niño. ¿Y por qué tú dices eso, él? Sí, porque todavía evitamos nuestros vecinos. Nuestros vecinos a veces no saben que somos cristianos, porque nosotros entramos y salimos y nadie se entera de qué pasa o qué no. Gloria a Dios por las gloriosas excepciones que puedan estar escuchando. Vamos a ver esta versión, porque va subiendo el tono. Dice Mateo 18, del 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados, aleluya, y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Gloria a Dios. Aquí Jesús dice algo importante. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan. Gloria a Dios. Volver. ¿Qué significa esto de volver? En el griego 51, en el griego 47-62 dice que es dar la vuelta o revertir, volver, apartar, convertirse. Hay algunos de nosotros que pudimos haber hecho ya la confesión de fe. Hay muchos de nosotros que muy probablemente ya tengamos muchísimos años sirviéndole al Señor y aún no nos hayamos convertido, porque todavía no lo hemos torcido, no se ha revertido nuestra manera de vivir. Aún no lo hemos apartado, aún. Y os hacéis como niños. Vamos a ver eso, porque estamos hablando de volver y hacer. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Hacer que sea, llegar con gran latitud. Estamos hablando del griego
10:9:6 dice, llegar a ser, usado con gran latitud, aleluya, acabar, acercar, acontecer, alcanzar, caer, cesar, comportarse, constituir, convertir, cumplir, efectuar, expulsar, santo, nacer, sobrevenir, suceder. A ti y a mí nos conviene, bendito Dios, aleluya, que nos volvamos y nos hagamos como, bendito Dios, como niños. Pero vamos a ver a qué se refiere como niño. Dice que se refiere, sea femenino o masculino. El, la, cómo. Empezar, si vemos uno de los cognados, que es el 37:30, empezar, estimular, instar, precipitar. O sea que tú y yo no vamos a tener que precipitar. Ay, Helen, pero yo tengo 15 años en el evangelio y sí, me siento como que estoy medio así. Lo que pasa con nosotros es que muchas veces creemos que la cosa la podemos hacer con nuestra fuerza, ¿sí? ¿Verdad que nos pasa? Pero sucede que necesitamos el Espíritu Santo para hacer como Jesús nos está diciendo que podemos ser. Y yo le aseguro algo, Jesús no puso por casualidad estos versículos bíblicos ahí, o porque, ¿cuál sería el gran tema? Si no es hacernos saber a ti y a mí que nos falta más de lo que pensábamos que nos faltaba, porque todavía razonamos, vivimos como con carecientes de esas características particulares que Jesús mencionó. Pero vamos a ver qué dice la versión La Voz de estos mismos versos bíblicos. Dice la versión La Voz, en ese mismo tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron sobre el reino de los cielos. Un discípulo le dice, en el reino de los cielos, ¿quién es el mayor? Los discípulos luchan con el concepto del reino de los cielos. Oigan esto. Todavía no entienden que quién es más importante o más poderoso. Y es una contradicción en esos términos. Este es el cuarto de los 5 grandes sermones de Mateo. Dice la traducción. El verso 2 dice, Jesús llamó a un niño pequeño, puso su mano en la parte superior de la cabeza del niño. Y dice Jesús en el verso 3, esta es la verdad. Si no os cambiáis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. En este reino, lo más humilde, que más se parecen a este niño son los más grandes. Aquí pasó algo que me llamó la atención. O sea, en esta versión lo dice de esta manera. Puso su mano en la parte superior. Y a mí me llamó la atención porque habla de la mente, la cabeza. O sea que nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que ser como. Por eso le decía al principio, no es que vamos a ser intransigentes, malcriaditos, orgullosos, que cuando tenemos hambre vamos a hacer mucho ruido. No. Jesús se refería cuando tocó la cabeza. Hablaba de la mente, su cabeza, sus pensamientos, su razonamiento. Y le voy a decir algo a las casadas en este momento, porque lo dijo el Señor a mí y lo voy a compartir. La mayoría de las frustraciones que tú y yo tenemos como esposa en este momento se da porque no creemos como niños. En una ocasión me llamaron la atención y me dijeron, ¿y por qué no le crees? No, porque sus actitudes y algunas cosas, algunos cabos que yo estuve uniendo, me hacen saber que eso está de tal o cual manera. Y me volvieron a preguntar, ¿por qué no le crees? Ahí la reflexión se hizo muy dura. Los niños creen. Y la mayoría de las frustraciones que nosotros tenemos en nuestro matrimonio es porque dejamos de creer. Ay, pero si dijo mentira. Ay, ¿la factura de quién es? Si dijo una mentira, ¿de quién es la factura? ¿Es nuestra o de quién dijo la mentira?
Nuestra función es creer. Ay, pero si yo sé y tiene marcas y cosas, situaciones, tu función es creer. Tu función no es atar cabos. Tu función no es hacer suposiciones, porque los niños no hacen suposiciones. Somos tú y yo que tenemos un pensamiento atrás y comenzamos a atar cabos. A tal hora ocurrió esto, a tal hora me estás mintiendo, me estás engañándome. Y simplemente traemos frustración a nuestro corazón y a nuestra vida espiritual no nos ayuda. Porque muchas veces se desatan nuestros labios comienzan a decir palabras que no deberían decir. Y comenzamos a sentirnos como no deberíamos sentirnos. Solamente pongamos nuestras expectativas donde deben estar puestas, que deben ser arriba. Si tú pusiste demasiadas expectativas en una persona, seguramente no le vas a creer, no vas a ser como niños. Si pusiste tus expectativas en los logros de tus hijos, déjame decirte que lamentablemente no vas a ser como niños, no vas a creer. Pero ¿de quién son las consecuencias? Entonces, tenemos que procurar de verdad esta sinceridad, esta transparencia, que solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar. Este nivel de creer, donde no tenemos otro pensamiento añadido, donde escuchamos una cosa y ya estamos maquinando otra. ¿Eso es posible? Si Jesús lo dijo, es posible. Si Jesús dijo que seamos como, es posible. Es posible. Son sus palabras, son sus labios, diciéndonos cómo. Aquí tenemos una dirección clara. Vamos a ver este último verso bíblico, esta última versión, que nos va a dar un poquito de luz para que oremos juntos. Está en el mismo Mateo 18, del 1 al 4. Esta es la Biblia ampliada. Me gustó muchísimo. Dice, en ese momento se acercaron los discípulos y preguntaron a Jesús, ¿quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Entonces llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os arrepentís, cambiad o volvéis y los hacéis como niños, confiados, humildes, amorosos, perdonadores, nunca podréis entrar en el reino de los cielos en absoluto. Por tanto, cualquiera que se humille y llegue a ser como este niño, confiado, humilde, amoroso, perdonador, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amado, Cristo está a la puerta. Tenemos el tiempo justo para hacer estas revisiones, para hacer estas adecuaciones en nosotros y con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no vamos a poder, sino con esos 20 años que tenemos en el Evangelio, hace rato que hubiera ocurrido, sí o no. Pero tú y yo estamos en el tiempo preciso para pedirle al Espíritu Santo que nos vuelva como niños, así de confiados, así de humildes, así de amorosos, así de perdonador, así de inocentes, así de transparentes, así como ellos, porque de ellos es el reino de los cielos, porque solamente los que son como ellos podrán entrar, aleluya. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que alumbrera nuestro camino y hoy ha alumbrado nuestro interior. Gracias por tu revelación. Gracias porque yo sé que has hablado al corazón de muchas, Señor. Gracias porque yo sé que ya tú has empezado tu obra maravillosa de reconocer lo que hay en nosotros, que no es como niños. Ayúdanos a ser como esos niños, Espíritu Santo. Nos arrepentimos delante de ti por esta inteligencia maliciosa, por esta inteligencia humana que solamente da cargas, que solamente nos da frustración, que solamente trae amargura. Te pedimos que limpie nuestros corazones para que podamos ser como niños de mirada transparente, sinceros, humildes, amorosos,
Saben, mis hermanos, ¿por qué se nos hace tan difícil amar como Jesús dice que debemos amar? Porque no somos sinceros, porque no somos transparentes, porque tenemos demasiadas agendas ocultas, porque todavía procesamos y creamos para nosotros mismos. Y por eso se nos hace tan difícil amar. El niño ama. El niño tú le das una nalgada y con la misma facilidad que tú le diste la nalgada va y te abraza y te dice, mami, te amo. Y necesitamos que el Señor nos ayúdenos, Espíritu de Dios, a que tu obra maravillosa se continúe haciendo en nuestros corazones, en nuestra mente. Ayúdanos a pensar como tú piensas, que pensemos en todo lo amable, en todo lo humilde, en lo que haya virtud alguna. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra con tal profundidad, que tu palabra sea la que nos escudriñe a nosotros. Y mire lo que hay en nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestras motivaciones ocultas, salgan a la luz. Límpianos y seremos limpios. Lávanos con jabón de lavadores, todas esas intenciones y expectativas ocultas. Te lo pedimos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias, porque si de algo estamos seguros, que el que inició la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Mis amados, las gracias y la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga, Dios les guarde. Te damos gracias, Rey amado, Dios eterno. Gracias por tu hija, Señor. He aquí, Señor, que te presentamos tu hija Helen, Padre amado. Gracias, Padre Santo, aleluya, por este poderoso tema, por estas poderosas palabras que tú has puesto, Señor Jesús, que yo sé que vienen de los más profundos, Jehová Dios mío, de tu Espíritu Santo, Padre, redarguyendo nuestro espíritu, Jehová Dios, y confrontándonos, bendito Dios, espiritualmente, Padre. Gracias, Padre, por esas palabras que tú has traído, Señor Jesús, de la boca de ella, Padre. Sigue bendiciéndola con las bendiciones del cielo. Sigue poniendo ese aceite ungido, Padre, esa capacidad, esa sabiduría, Jehová Dios mío, aleluya, para que ella siga exponiendo tu palabra, Padre. Que sea de grandes bendiciones siempre, Señor, a nuestras vidas, Padre, y que cada día sean esas palabras hablando, Señor Jesús, conforme a cada necesidad nuestra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Rey amado. Sé tú, Señor, con tu sierva y con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.